Hace unos meses la compañía Bitmo Labs sorprendió al mundo con su funda Game Baby que buscaba transformar tu iPhone en una consola de videojuegos retro. Luego de varias semanas de desarrollo y prueba, la compañía me ha contactado para poder tener acceso antes de su lanzamiento y poder traerle mis primeras impresiones de qué me ha parecido esta nueva funda para tu iPhone. Así que comencemos. Hablemos un poco sobre el unboxing de esta funda y como puedes ver es bastante sencillo el empaque, ya que una vez entonces lo abras pues vas a encontrar simplemente la funda, como también un poquito de documentación en la cual te explica cómo puedes colocar esta funda en tu iPhone para que no tengas ningún problema, como también cómo quitarla porque tienes que seguir las instrucciones para que no tengas o que se reduzca un poco los problemas a la hora de utilizarla. También esta documentación te estará explicando cómo tienes que descargar el skin que tienes que utilizar en el emulador Delta para que puedas utilizar esta funda con este emulador para que puedas jugar tus juegos retro. Hablemos ahora de la compatibilidad de esta funda, y es que desafortunadamente solamente está disponible para los teléfonos más modernos de Apple y también los teléfonos grandes de esta compañía, así que solamente funciona como puedes ver aquí en el iPhone 16 Pro Max y también en los iPhone 15 Pro Max, así que no está disponible en los teléfonos un poquito viejitos ya de Apple ni tampoco en los teléfonos pequeños de esta compañía, así que ten eso en consideración a la hora de pensar si quieres comprarte esta funda. Ya veremos si en el futuro la compañía estará haciendo versiones de ella para que funcione quizás en teléfonos más pequeños. Otra limitación de esta funda, como puedes ver, es que no tiene muchos botones, así que solamente estará funcionando con algunas consolas retro, como es el caso del primer Nintendo, como también el Game Boy Color, el Game Boy regular y también el Game Boy Advance. Obviamente, como puedes ver, pues no tiene muchos botones, así que no vas a poder utilizarla en consolas quizás un poco más modernas, como es el caso de Nintendo 64, el 10, etcétera, u otras consolas de otras compañías, así que simplemente se estará enfocando en estas consolas de Nintendo ya un poquito viejitas y enfocadas quizás en el mercado de consolas móviles, como es el caso del Game Boy y Game Boy Advance, y solamente para consolas del hogar en el caso del primer Nintendo. Ahora bien, un gran beneficio de esta funda es que, como puedes ver, pues no hace falta nada de batería, no tiene ningún tipo de Bluetooth ni nada por el estilo, así que simplemente la puedes utilizar en cualquier momento a la hora de jugar. Esta funda utiliza unos contactos en la parte trasera, como puedes ver aquí, tiene estos puntitos que son los que hacen la interacción entre lo que estás tocando entre los botones y obviamente pues que toque la pantalla y que toque el skin que te estaré enseñando en breve de Delta para que puedas utilizarlo a la hora de jugar estos juegos retro. Pero como menciono y cabe la pena recalcar es que aquí estás viendo como unos como botones de metal, etcétera. Esto no será parte del diseño final, esto es parte de esta versión preliminar de esta funda, así que tengo eso en consideración a la hora de ver este video. Esto simplemente es una versión todavía de prueba de esta funda. Pasemos ahora a hablar sobre cómo es que funciona esta funda, y es que obviamente pues es una funda regular, basta proteger tu teléfono si por ejemplo se te cae, etcétera, y como una funda pues hace bien su trabajo, diría yo. Tiene aquí unos botoncitos para poder obviamente pues tocar los botones de tu dispositivo, tiene el botón de acción, el botón de volumen, también aquí el botón para encender la pantalla, y en los iPhone 16 Pro Max pues también tiene aquí el agujero para el control de cámara, así que en esa parte pues no tienen ningún problema a la hora de utilizarlo como una funda regular. Pero obviamente a la hora de jugar pues vas a tener que virarlo así al revés para entonces ahora deslizarte aquí apretando un poquito hacia abajo, y esta es la parte que yo diría que es donde tienen que trabajar un poquito más en el proceso de remover esta parte inferior para poder entonces utilizarlo, porque puedes ver ahí hice muchas capturas de pantalla y obviamente pues esa no es la mejor experiencia, pero simplemente lo que tienes que hacer es virarlo y ya ahora puedes conectarlo de esta manera para poder comenzar a jugar. Una vez entonces abramos Delta e instalemos el sistema del skin que tienes que utilizar. Para poder instalar estos skins dentro de Delta pues funciona de la misma manera que lo has hecho quizás en el pasado, pero si esta es tu primera vez y estás pensando en comprarte esta consola, pues simplemente vamos aquí a la parte de configuración, vamos a la consola en la cual quieres instalar ese skin. Recuerda que solamente funciona en Nintendo, Game Boy Color y Game Boy Advance. Voy a enseñarte cómo se hace en Nintendo y lo mismo lo vas a hacer en las otras consolas. Vamos aquí a la parte de Portrait y le damos aquí al botón de más y vas a buscar la carpeta donde te estaré dejando el enlace para que puedas descargar estos skins. Lo descargas y una vez lo tengas aquí en los archivos de tu teléfono, vamos aquí a la carpeta y voy aquí en este caso a Nintendo, le doy aquí a abrir y ahora tengo este skin instalado. Simplemente lo selecciono
y ahora cuando una vez lo tenga aquí, pues ya estará disponible a la hora de jugar estos juegos. Una vez tengas el skin instalado, como puedes ver, los botones que están en la funda pues están prácticamente también en esta interfaz digital. Aquí tenemos el botón de ir hacia adelante, de cargar el juego, de grabarlo, así que tienes también acceso a algunos atajos del emulador Delta para que puedas jugar sin ningún problema y tengas acceso a estas funciones un poco avanzadas. Hablemos ahora de la experiencia de juego y vamos a conectar aquí la funda para que puedas ver cómo es que funciona, y ya lo tengo aquí listo, y como puedes ver puedo simplemente aquí tocar los botones para seleccionar por ejemplo entre un jugador o dos jugadores, y aquí puedo utilizar los botones para poder comenzar a jugar. Incluso pues la respuesta es bastante buena, me puedo mover como puedes ver sin ningún problema, así que esto funciona así como una experiencia bastante buena. Incluso si eres una persona un poquito más avanzada, pues puedes utilizar quizás los dos dedos así para correr y brincar a la vez, para que puedas jugar un poquito más avanzado este tipo de juego. Y en realidad la experiencia ha sido bastante buena a la hora de jugar. Reaccionan muy bien estos botones, pero obviamente pues no todo quizás es color de rosa. La única limitación, diría yo, es que aunque en efecto tienen los botones aquí para poder guardar la partida, por ejemplo me muevo aquí hacia adelante, puedo aquí cargar y regresar hacia atrás, pero digamos que por ejemplo quiero ir al menú, aquí tocando el botoncito en la parte inferior, pues desafortunadamente no veo el menú porque el menú está acá abajo en la interfaz del dispositivo. Tendría que entonces quitar la funda para entonces poder seleccionar algunos de los de la interfaz, por ejemplo la parte de los códigos, de moverme a, por ejemplo, dejar botones apretados, etcétera. O si quiero, por ejemplo, cargar una partida que no sea la que sea rápida, como tienes aquí los botones. Así que esa es una de las limitaciones, diría yo, de esta funda, que la parte del menú pues no está disponible, porque obviamente pues esta compañía tendría que trabajar directamente con Delta para que cuando aprietes el menú pues suba quizás un poquito más y lo puedas controlar utilizando estos botones que están disponibles en la funda. De igual forma, aunque puedo jugar juegos de Game Boy Color o Game Boy regular, pues aquí puedo jugar sin ningún problema. Los botones reaccionan muy bien a la hora de brincar, de correr, etcétera, de mover aquí el D-pad. El problema es que, por ejemplo, si quiero salir de un juego, pues a lo que te mencioné anteriormente, tenemos que apretar aquí el menú y no tengo acceso al menú. Tendría que quitar la funda otra vez para entonces poder ir aquí al menú principal para poder cambiar de juego. Así que esa sería para mí la principal queja de esta funda, que obviamente pues tienes que estar en este quitar y poner, al menos que quizás en el futuro haya alguna colaboración un poquito más intensa entre esta compañía y el emulador Delta. Bueno, luego de probar varios días esta funda, ¿qué me ha parecido mi experiencia a la hora de utilizarla? Pues considero que a la hora de jugar, pues sin duda alguna hace su trabajo. Vas a poder tener acceso a muchos juegos de consolas un poquito retro de parte de Nintendo, como Game Boy, Game Boy Advance y el primer Nintendo. Los botones reaccionan muy bien, aunque obviamente pues todavía no están finalizados la parte estética, porque todavía pues no ha sido lanzada esta funda. Y me encanta que pues es algo que vas a tener siempre contigo, porque es la funda de tu teléfono, así que en cualquier momento puedes remover la parte inferior para comenzar a jugar. Aunque otra queja sería el proceso de quitarla y ponerla. Quizás el proceso no es uno tan fácil a la hora de hacerlo. Quizás se puede ir gastando estos contactos o hacerle un cambio para que el proceso sea un poquito más fácil a la hora de remover y colocarla, para que puedas tener una experiencia más sencilla a la hora de jugar y de remover estas partes de la funda de tu teléfono. Sin embargo, el principal problema que tiene esta compañía es la colaboración que tendrían que hacer con Delta para que mejore la interfaz y se adapte mejor a esta funda, ya que si estás utilizando esta parte inferior, pues no vas a poder tener acceso a la parte del menú, de poder cambiar entre juegos, de poder acceder a otras partes de la interfaz del menú de este emulador, sino que simplemente te tendrías que conformar con los botones de guardar y cargar partidas rápidamente, y el proceso de cambiar de juego pues sería un poquito complicado. Así que ten eso en consideración a la hora de utilizar o de pensar comprarte esta funda. Pero diría yo que la principal ventaja que tiene es su precio. Cuando llegue estará costando unos $40, pero ahora la puedes conseguir un poquito más económica. Y el otro principal beneficio es que no necesita batería ni nada por el estilo, ni Bluetooth. Es algo que está incorporado directamente a tu funda, así que puedes tener una funda bastante interesante y llamativa, con este patrones de los botones aquí en la parte trasera y con este colorcito también bastante interesante. Y es algo que vas a poder tener siempre contigo. Y si por ejemplo estás aburrido en algún lugar, pues simplemente remueves esta parte trasera, que una vez más el proceso quizás es un poquito difícil, y simplemente la colocas aquí y ya vas a poder comenzar a jugar en cualquier lugar.
Obviamente aquí en el canal, una vez llegue de forma oficial esta funda y ya esté todo finalizada con la parte de los botones perfectamente y quizás algún poco de mejora en la parte de interfaz, eso te lo estaré contando en mi próximo video. Pero también aquí en el canal ya muy pronto, bueno, muy pronto no, quizás ya para agosto, etcétera, quizás un poquito antes, ya veremos, tendré aquí en el canal el otro control que realmente me ha llamado mucho la atención, el cual lleva el nombre de M-Con, que es un control bastante versátil a la hora de jugar porque tiene hasta palanca, Joy-Cons, tiene un sistema que hasta levanta el teléfono, tiene un sistema de MagSafe también, así que es una alternativa bastante robusta, obviamente mucho más costosa y requiere Bluetooth, etcétera, también batería, pero aquí te estaré contando también de ese control una vez llegue aquí al estudio, así que asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas ese próximo video y déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué te pareció esta funda, te llama la atención, te la piensas comprar, vas a esperar un poco más para conocer cómo estará llegando de forma finalizada, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.